Muy buenos días a todos. No sé si se oye. ¿Sí? ¿Se oye raro? Ahora sí. Bueno, creo que lo han abierto de ahí también. Ahora demasiado. Un gusto estar aquí y el tema que voy a compartir hoy, como era tema libre después de escuchar sobre los 10 mandamientos, pues voy a hablar del naufragio, porque todos hemos naufragado a la hora de cumplirlo, seguramente. No por eso. Pensaba en ello, habréis seguido las noticias, se cumplen 100 años del hundimiento del Titanic, un poco más, y un grupo quiso sumergirse en un sumergible que se suponía que era de última tecnología para ver de cerca los restos del navío, y todos eran millonarios, cada uno pagó $250.000 para poder bajar ahí, y por las presiones del fondo implosionó el sumergible, lo habréis seguido en las noticias, y murieron. En la vida hay naufragios, y yo no voy a entrar en los detalles. Podemos pasar por tormentas, digamos que las tormentas son momentos más o menos difíciles, pero cuando hablamos de un naufragio personal, familiar, laboral, espiritual, en la familia, en lo personal, es que ya la cosa no tiene remedio. Hemos tocado fondo, porque normalmente cuando hay un naufragio que ocurre, el barco toca fondo y tristemente muchos tocan fondo con ellos. También seguimos las noticias de los migrantes que vienen desde la costa africana hacia Europa y cómo se afinan últimamente, ¿no? Un barco que con no sé cuántos cientos de personas, 450 o así, y por el calor las mujeres y los niños se fueron a la bodega, el barco se hundió, era un barco pesquero, y de 400 y pico no sé si se salvaron 70 o 80. Son cosas tremendas. Y para que veamos que la cosa va en serio, los textos que hoy voy a compartir, si pasamos a la siguiente diapositiva, no los vamos a leer todos, porque va a ser un poco hablar de Jonás y de Pablo, más que del naufragio en sí, de cómo lo afrontaron, para ver nosotros qué podemos hacer, qué hay de encomiable y qué lecciones, para no repetirlas, también podemos sacar de su experiencia, de sus experiencias, para nosotros mismos. Pero para ver que la cosa va en serio, antes quiero leer en Hechos capítulo 27 todo el relato del naufragio, en la sacrosanta versión del 1960, que es la auténtica e inspirada. Bueno, es la que en mi época no se leía, pero bueno, cada uno lo puede leer en la suya. Pero es un tema serio. Quiero que intentemos ponernos en situación, entrar en ese barco, intentar ser uno de los tripulantes y, por supuesto, ver un poco la reacción de Pablo. También hablaremos, no leeremos, espero que sea conocido para todos, hablaremos de Jonás, que también sufrió un naufragio, no tan severo como este, pero también de sus reacciones, para comparar unas y otras. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, como ahora el niño, ¿no? Y entonces hasta tenía nombre el viento. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos,
puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudieran nadar se echasen los primeros y salieran a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¡Wow! O sea, cuando uno lo lee en detalle, y podríamos centrarnos en los detalles de lo que vivieron ahí, que fueron muchos días, y fijaros que hasta habían perdido el apetito, claro que con los vaivenes, también el estómago no estaría para recibir mucho alimento, pero los marineros se escapan con la chalupa, los soldados quieren matarlos, el barco se hace añicos, no ven ni estrellas ni la luna, en fin. Nosotros sabemos el final, sabemos que acaba bien, aunque también había alguien dentro que supo el final y sabía que acabaría bien, pero el resto, imaginaros en qué situación estarían. El caso es que Jonás también vive un naufragio, vive uno, parece que más leve que el que está escrito aquí, pero también peligraba la vida, porque los marineros que han avezados en el asunto, pues empezaron a implorar a sus dioses y luego a echar suertes para ver quién era el causante de aquel estropicio. Y también conocemos las escenas donde Pedro o Jesús andan en la tempestad, en la tormenta, ahí duermen en la tormenta, o luego andan en el mar y Pedro le pide de andar y al ver las olas pues se empieza a hundir. O sea que nuestra vida está siempre a punto de hundirse de alguna manera o de otra, siendo como somos humanos nos pueden pasar estas cosas. Ahora, quiero afrontar el tema respondiendo a 3 preguntas simples. Lo que voy a compartir no es nada desconocido, pero es sencillamente sabernos poner en el lugar correcto o animarnos a ponernos en el lugar correcto. La primera pregunta es: ¿cómo conocían a Dios? Y si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí
meditaremos un par de cosas. La segunda es cómo experimentaban a Dios en esas circunstancias. También lo tenéis aquí en el boletín. Y la última, cómo a pesar de todo Dios cumple su propósito para con ellos, tanto para con Jonás como para con Pablo. A ver, Jonás conocía a Dios. Dios le habla. Es más, le dice, ves a Nínive. Y precisamente porque Dios se lo dice y él no quiere, se escapa y se quiere venir a Tarsis, ¿no? A España, se supone que era. Pero Jonás conocía a Dios, pero no lo conocía, porque si no hubiera entendido que es imposible huir de Dios. Ahí donde vayas, Él está. No te puedes escapar, no te puedes esconder. Así que conocer a Dios, aún habiendo escuchado su voz, teniendo una experiencia de creyente real, no significa siempre que tenemos esa intimidad, que lo comprendemos bien y que vivimos al amparo de su voluntad, gozosos de ello, conscientes de ello y aprovechando ese conocimiento. Entonces, podemos ser creyentes que conocen, saben acerca de Dios, pero en realidad en su vida de cada día, de a pie, pues no actuamos muy en consecuencia a ese conocimiento porque nos comportamos como si no existiera, pudiera ser el caso. Y un poco Jonás es así. Por cierto, yo siempre lo digo, predicar sobre personajes bíblicos es un poco arriesgado porque cuando nos encontremos allá arriba dirá, todo lo que dijiste de malo de mí, ¿no, Jonás? Dirá, ¿cómo te atreviste a abrir la boca en contra mío, ahí, a chismorrear sobre mí? Bueno, Jonás, perdóname, pero espero estar interpretando bien lo que él vivió en su momento. En cambio, Pablo conocía a Dios y además confiaba en él. Sabía, como hemos puesto aquí, que nadie lo podía separar de él. Uno pensaba que se podía escapar de Dios, el otro era consciente que nada nos puede separar de él. Y mira que Pablo sufrió muchas más situaciones bien complicadas que Jonás. Jonás vivió una, muy sonada, pero es que Pablo continuamente. Y por eso es, cuando nos dice que nadie nos puede separar del amor de Dios, ahí en Romanos el capítulo 8, dice ni espada, ni lo de porvenir, somos como ovejas llevadas al matadero, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo presente. Bueno, hace toda una lista y en varias ocasiones también nos hace una lista de todos los naufragios, las veces que lo echaron en la cárcel, las veces que lo apalearon. Pero en todas estas circunstancias, Pablo no solo sabe sobre Dios como creyente, igual que Jonás, sino que tiene ese conocimiento de confianza. Porque es muy importante la fe. A veces intentamos definir la fe, pero la fe yo a lo largo de los años he sacado algunas lecciones quizá muy simples, pero la fe en realidad lo que consiste es en confianza. Saber que estamos a buen recaudo. Saber con quién nos relacionamos. Saber cómo Él nos acoge, nos protege y nos guía. No es que la vida cristiana sea todo acerca de proteger, que Dios está ahí pendiente solamente a ver, como estamos con los niños pequeños. Ayer estábamos en el parque con nuestros nietos que están ahí atrás y hay unos columpios, ¿no? Y habían algunos niños que tendrían 1 año y poco y los niños pasan por delante del columpio como si nada, ¿no? Y los padres ahí sacando a los niños porque, claro, le dan un testarazo que lo pueden matar, ¿no? Son inconscientes. Y entonces, sí, en esas edades los padres están continuamente pendientes de lo que puede pasar. Dios, yo creo que sí, en los primeros días de nuestra peregrinaje en la fe, tiene esa actitud, pero luego nos va soltando de la mano. Porque no es que Él quiera sencillamente que toda nuestra vida nosotros pensemos, vale, nos arrojamos a lo que sea, que ya vendrá Dios a rescatarnos. No, sino que quiere que asumamos responsabilidades y con el tiempo incluso sacrificios. Podemos saber de Dios, tener mucha doctrina, pero podemos desconocer a Dios. Falta de una dependencia y una relación personal con Él. Por eso aquí he puesto una frase que Pablo usa
en 2 de Corintios. Hay dos expresiones de Pablo que para mí definen lo que un cristiano, un creyente, un seguidor de Jesucristo debe ponerse en la popa. La popa es lo de adelante, ¿no? No estoy seguro, siempre me hago el lío. ¿Es la popa o es la proa? ¿Alguien lo sabe? Bueno, ¿es la proa? Vale, pues poner nuestra visión en la proa para ir todo adelante y de verdad poder cumplir el propósito de nuestra vida. La primera está en el capítulo 5, no me acuerdo el versículo, que dice que sea que en el cuerpo o fuera del cuerpo, lo que deseamos es agradarle. El creyente que conoce a Dios, ¿qué es lo que le mueve? El deseo de agradar a Dios en todo lo que hace. No es tanto cuántas veces lee la Biblia, que sí, o cuántas horas ora, que también, o a cuántas personas predica, pero todo está incluido en el paquete, ¿no? Pero lo que le motiva no es cumplir con los cometidos, sino que cumple con esos cometidos. ¿Por qué? Porque todo su deseo y anhelo es agradar a Dios, sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque ese seguirá siendo nuestro anhelo incluso en la eternidad. ¿Por qué la eternidad no será un aburrimiento, un tiempo que nunca se acaba? Porque seguiremos teniendo ese anhelo y oportunidad de agradar a Dios. Habrá un montón de formas de poderlo agradar y eso es lo que llena por encima de todo el corazón del creyente. Y la otra es cuando Pablo está hablando de los falsos profetas que intentan engañar a los creyentes, que dice, tengo una preocupación y es que estos falsos profetas que, así como Satanás engañó a Eva al principio, os aparten de la simplicidad que es la fidelidad, dicen otras versiones, pero dice la simplicidad que es en Cristo. Y no hay nada más bonito para el cristiano que tener una fe simple, como de niño, ¿verdad? Sabemos lo que Jesús dice. Una fe simple no quiere decir con desconocimiento, no quiere decir que no ha sido experimentada, no quiere decir que no ha añadido muchas habilidades o ha servido al Señor. No, una fe simple quiere decir esa sencillez de corazón que impide que el diablo ponga veneno o quinina en nuestros corazones. Envidias, quejas, descontentos, siempre viendo el lado malo, culpando a los hermanos o a otros, o decepcionados porque hemos visto este caso o el otro caso de alguien que parecía muy creyente y luego a lo mejor ha caído en un pecado horrible o la sociedad o lo que sea. No, aquella fe sencilla del principio, ¿no? Que cuando entras a la iglesia te parece que todos son ángeles. Luego con el tiempo les va cambiando la cara, ¿no? Pero al principio, ya os lo he explicado alguna vez, ¿no? En Turquía venían algunos a pedir que oráramos por ellos porque tenían un demonio. Decían, tenemos un demonio y estamos buscando al cura. Ellos dicen así, al papás le dicen al cura para que nos quite el demonio y nos ha enviado el imán de la mezquita. Y digo, ¿y el imán nos ha podido ayudar? Dice, no, porque dice que el demonio que tenemos es cristiano. Entonces, solo nos puede ayudar el cura, ¿no? Entonces yo digo, ahora ya entiendo algunos, porque en la iglesia hay algunos demonios cristianos, sí. El caso es que la fe sencilla, la fe simple, es aquella que sabe ver con esos ojos tiernos, esperanzados, positivos, que está dispuesto a aceptarlo todo, recibirlo todo, no a ciegas. No que seamos crédulos, no que nos dejemos tomar el pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí esa ilusión del principio. ¿Cuántas veces hemos recuperado esa ilusión del principio? Como todos hemos tenido un principio, si dijera la del final, como algunos no hemos llegado al final, sería otro tema, ¿no? Pero todos hemos tenido alguna vez la del principio, ¿sí o no? Entonces, esa ilusión del principio, recuperarla, revivirla, refrescarla y vivir así la fe. Entonces, cuando hemos vivido un naufragio, del tipo que sea, seguramente literal no lo hemos vivido ninguno, ¿hemos aprovechado estas circunstancias para conocer a Dios? ¿O nos hemos retraído en nosotros mismos, nos hemos endurecido, nos hemos aislado, nos hemos convertido en un llanero solitario?
¿Cuántos creyentes hay? No sé aquí en España, en Turquía, aquellos que han abrazado la fe, se supone, hoy hablamos de 10.000 creyentes, si todos los que han dado testimonio de recibir a Cristo continuaran, vamos a decir, en el peregrinaje de la fe cristiana con otros creyentes, o sea, en la iglesia participando activamente, en vez de 10.000 a lo mejor seríamos 50.000. O sea, ¿cuántos se quedan por el camino? Y también ocurre en nuestro contexto. ¿Cuántos se decepcionan de algo? ¿Cuántos sencillamente son atraídos por el mundo o tropiezan o caen, etcétera, etcétera, cuando sufren una situación? Pablo, en esta situación, ¿qué hace? Jonás, ¿qué dice? Tirarme por la borda. Jonás ya está dispuesto, vamos, ya ha desistido de todo. Pablo, en cambio, no lo hemos leído, pero unos versículos antes, cuando toman tierra antes del naufragio, él busca a los hermanos. Ahí donde entran en un puerto, ahí busca a ver si hay, como el centurión, se ve que le caía bien, tenía una buena relación con el centurión, y hemos visto que al final el centurión impide a los soldados que maten a todos los presos para salvar la vida a Pablo. Entonces, ahí donde iba a buscar a los hermanos. Una exponente de esa fe sencilla, de esa fe simple, es que busca a los hermanos. Cuando los hermanos nos molestan, la culpa no está en los hermanos, aunque a veces sí, pero entendedme. No hemos de buscar la solución culpando a los hermanos, aunque la tengan la culpa. No, hemos de buscar la solución en nuestra fe, en la cualidad, no calidad, en la cualidad de nuestra fe. A ver si es esa fe sencilla que sabe mirar al rostro de los demás con los ojos de Cristo. Cristo dice que no se fiaba de ninguno de ellos. Y aún así dice, los amó hasta el fin. ¿Se fiaba de Judas? Sabemos que no. ¿Dejó de amarlo? No, dice que lo amó hasta el fin. Incluso cuando Judas lo entrega, con el famoso beso, ¿cuál es la primera palabra que le dice Jesús? Amigo, con un beso me entregas. Jesús nunca dejó de ser amigo de Judas, aunque Judas, evidentemente, por lo que fuera, se dan mil y una explicaciones. Pero el asunto es que en esos naufragios lo que hemos de recuperar es una oportunidad para recuperar la fe, como dice aquí, simple, llana, fresca, natural, optimista, que mira con ilusión, que sabe que hay algo bueno detrás de todo eso. ¿Cómo experimentaron a Dios? Si pasamos a la siguiente, fijaros que ambos, tanto Jonás como Pablo, entran a la bodega del barco. Jonás, en la tempestad, en vez de preocuparse con los demás e intentar, yo qué sé, achicar agua o ayudar en lo que fuera, tirar de los cabos, se va, el hombre está tan deprimido que se va a dormir en una tempestad. O sea, uno cuando está deprimido puede reaccionar de diversas maneras. Hay quien se hincha a comer, hay quien se pone muy nervioso y le grita a todo el mundo, y hay quien se echa a dormir y ya no tiene ánimo para estar despierto, prefiere estar durmiendo. Pablo dice que estaba en la bodega, o cuando hay la tempestad, conocemos sobre todo nuestro ejemplo por excelencia es Jesús, ¿no? Que los apóstoles están ahí temiendo por su vida, y Jesús, ¿qué está haciendo? Está durmiendo. Porque tiene paz, porque sabe que está en las manos del Señor. Nosotros en sus circunstancias seguramente seríamos de los apóstoles achuchando al Señor para que se despertara, ¿no? Pero Jonás ya no tiene ganas ni de estar despierto, ya ni de vivir. Sin embargo, Pablo está en la bodega y ¿qué es lo que está haciendo? No lo sabemos exactamente, pero luego yo creo que la palabra nos da algún indicio. Ninguno de los dos sabe qué va a pasar. O sea, nosotros solemos leer el relato, ver el final de la película. Ya lo sabemos cómo va a acabar. Y si es de Indiana Jones la película,
aunque no lo hayamos visto, al empezar ya sabemos cómo va a acabar, ¿no? Pero en la vida real, cuando estás en una circunstancia de estas, no sabes cómo va a acabar. Y la cosa pintaba muy negra. Hasta el punto de que Pablo dice en varias ocasiones, en 2 Corintios también lo dice, habíamos perdido la esperanza de vivir. No sé si habéis estado en una circunstancia así. La cosa es seria, es gorda, ¿eh? Cuando uno ya dice, de aquí ya no salimos. Había perdido la esperanza de vivir. Por lo menos lo dice en 2 ocasiones. No me he parado a mirar, quizá creo que hay alguna otra. No sé si en vuestra vida os habéis encontrado en momentos y en circunstancias en las que habéis dicho, esta ya no la cuento, de aquí ya no salimos. Pues Pablo estaba en esta situación. Por lo tanto, ¿qué hizo Pablo? Yo entiendo que Pablo, ¿para qué se fue ahí a las entrañas del navío? ¿Para dormir como Jonás? Yo creo que se fue para orar. ¿Por qué? Porque Pablo no vive centrado en su propia vida. Fijaros, Jonás vive para salvarse, en el sentido, vamos a decir, terrenal. Lo que busca es, Dios, no me compliques la vida, no me metas en estos berenjenal. Puede ser por el hecho de que Dios le pide que vaya a predicar a Nínive, que es una nación pues enemiga, y él en el fondo tiene un concepto más nacionalista del judaísmo. Algunos han dicho eso, ¿no? Y no quiere, sabe que si va a predicar se van a salvar, y en el fondo es uno de los enemigos. Pueden haber mil y unas razones, o por el simple hecho de que la empresa le parece demasiado arriesgada, y si no ocurre lo que yo digo, y ahí pues me cortan el pescuezo, o sencillamente porque no le gustaba lo que le encomendaban. Podemos buscar mil y unas razones, no sé cuál es la razón verdadera, pero el caso es que Jonás vive para salvarse a sí mismo en el sentido terrenal. Eso de salvarse uno mismo no quiere decir siempre que estemos en un peligro ya al borde del precipicio y que me quiero salvar, sino pues que tenga yo una vida agradable, que tenga una vida cómoda, que cubra todas mis necesidades, que no me falte de nada, que todo lo que viva sea positivo, que nadie me turbe, me distraiga, y que lo que llamamos generalmente una palabra que de unas décadas para acá se han dicho muchas en la iglesia, ¿no? El hedonismo. Que yo de vivir yo tranquilo, vaya yo caliente, ríase la gente, un poco es lo que Jonás vive. Pero en cambio Pablo, ¿qué es lo que diferencia a Pablo? Pablo vive para salvar a otros. Él sabe que no es el Salvador, no en el sentido de ofrecerse en rescate por ellos, pero sí aquí no solamente en el sentido de salvar las almas, en ese aspecto helénico, filosófico del alma. La palabra alma, de hecho, en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, tenía un sentido muy diferente del que hoy le damos, porque significa hálito, y el hálito de la vida, es poco más que eso, es el nefesh del que se habla en el Antiguo Testamento. Pero no solamente en un sentido de la eternidad del alma. Pablo estaba preocupado ahí porque todos los que estaban en el naufragio salieran vivitos y coleando. Toda acción en este sentido, y evidentemente enfocamos también en el sentido de que encuentren la salvación y la vida plena en Jesucristo, pero el punto es que Pablo, en vez de estar preocupado por su alma o por su cuerpo o por su integridad, ¿por qué está preocupado? Por los que le rodean. Bien sea en sus necesidades físicas corporales, o en este caso salir vivos del naufragio, bien sea en sus necesidades espirituales y eternas. Uno no le ve futuro. Jonás no sabe, eso se va a Tarsis, pero no sabe ni lo que se va a encontrar. En cambio, Pablo es una persona que siempre mira al futuro, ve el futuro. Aquello del vaso medio lleno, ¿no? O medio vacío. Todos conocemos el símil. Porque cuando servimos al Señor, buscamos al Señor, vivimos en el Señor con esa fe simple, siempre estamos anhelando ¿qué puedo hacer?
¿Cómo puedo invertir mi vida, mis oportunidades, mi tiempo, mis capacidades, mis dones, mi familia, mis recursos? Siempre hay ese interrogante, siempre está ahí y siempre nos hace estar punto a visor, siempre nos hace anhelar el ir hacia adelante, siempre nos saca también de cualquier entuerto en el que podamos encontrarnos. Uno se esconde y el otro lo que hace es intercede. Os dije que se va a la bodega y lo que yo creo que Pablo estaba haciendo ahí era interceder por la nave. Luego se le presenta el ángel del Señor y le dice una palabra muy interesante. Dios te ha concedido toda la tripulación. ¿Qué significa conceder? Significa que ha habido una petición, ¿verdad? Cuando hay una concesión es que alguien ha estado pidiendo por algo. Así, en la Biblia muchas veces hay situaciones en las que la oración tiene un papel crucial, pero no se ve en primer plano. ¿Por qué? Porque no es un rezo, porque no es sencillamente el hecho de orar por orar. Es aquel tipo de oración que lo cambia todo y que el protagonismo no lo pone en el que ora, sino lo pone en Dios. Como cuando apedrean a Pablo, ¿no?, en Listra, y entonces lo dan por muerto y luego lo rodean los creyentes. No se habla de oración, pero dice que lo rodean los creyentes. Y se pone en pie y se va. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Seguro que oraron por él. Pero el énfasis no está puesto en cuánto oramos, sino en lo explícita y efectiva que es la oración cuando con un corazón sencillo vamos al Señor a pedirle. Así que Pablo estuvo orando por todos los tripulantes, mientras que Jonás dijo, yo soy la causa de todo esto, tiradme por la borda, y así soluciona el tema. Pasando a la última diapositiva, ver cómo, y esto es algo tremendo, y en el fondo que deposita en nosotros un peso mayor de responsabilidad, o decirlo de otra manera, diciéndolo de otra manera, de gratitud, de deseo de agradar con una actitud agradecida a aquel que sin pedirnos nada a cambio nos lo da todo. Y es el hecho de que, aun y a pesar de la actitud de uno y de otro, podríamos decir, Pablo se merecía que lo premiaran, pero nada se da por merecimiento en la vida espiritual, mientras que Jonás se merecía un bon clatallot, ¿no? Una colleja, se merecía una colleja, pero ni lo uno ni lo otro ocurre. Es más, Jonás salta al mar y en vez de ahogarse, Dios le ayuda mucho más que a Pablo. Generalmente, fijaros, pasa eso, es interesante, que Dios ayuda más a los que no andan muy bien en sus caminos que a los que lo dan todo por su obra. Vamos a verlo. Primero, uno es frío y el otro es caliente. Esto es importante. No son tibios. Porque cuando eres tibio, ¿qué dice la palabra? Jonás, en un sentido, no engaña a Dios, no intenta parecerle a Dios como que va a cumplir. No, Jonás dice, yo soy frío del todo. Yo, mira, o todo o nada. Por lo tanto, me escapo. Pablo, evidentemente, es caliente, en el sentido de que está plenamente entregado. Y en un sentido, la Biblia nos habla de que a veces estas situaciones, todos hemos estado alguna vez en una situación de frío espiritual, incluso a lo mejor hemos estado congelados, o de ardor espiritual y a lo mejor nos hemos quemado. Pero en un sentido, ser claros con Dios es la fórmula para que Dios sea claro en nuestras vidas. Cuando vamos así a dos velas, a dos vientos y intentando capotear la situación y como un pie en este lado, un pie en el otro, intentando parecer una cosa que no somos y engañándonos a nosotros mismos, no le damos opción a Dios a actuar. Pero cuando somos tajantes, para un lado o para otro,
El caso es que por lo menos en estos dos ejemplos vemos que ambos tuvieron suficiente relevancia como para ser registrados en las Escrituras, y por eso estamos hoy hablando de ellos aquí. Ahora, como os decía, a veces Dios parece que ayuda más al cabezota que al entregado al 100%, porque cuando Jonás huye, un pez le salva, sin entrar en discusiones de qué pez era y cómo era esto, mostrando su gracia. Fijaros que en el libro de Jonás se repite en el capítulo 1 y en el 4 varias veces, y Dios había preparado. O sea, Jonás se escapa, Jonás la lía, Jonás se rebela, Jonás ignora a Dios, pero Dios sigue preparando un pez, sigue preparando la calabacera, sigue preparándole sombras, sigue preparándole una serie de circunstancias, porque ahí está la gracia. Y diremos, vale, Dios es bueno, lo entiendo. Pero fijaros en el otro caso. Pablo, por el contrario, es el gran adalid, el gran héroe, el gran entregado, que jamás lo duda, que se tira de cabeza y en vez de proveerle un pez, le provee una serpiente, que le pica, y entonces todos los de la isla dicen, realmente este hombre debía ser un homicida muy grande, está maldito, etcétera, etcétera. O sea, a uno parece que todo son rositas y al otro parece que todos son obstáculos. Es más, al barco se hace añicos. No es que sea una situación agradable, aunque luego, cuando ven que no muere, cambian de opinión, ¿no? Y de alguna manera Dios lo usa esto para su gloria. Pero en el caso del entregado, ¿qué hace Dios? En vez de darnos una palmadita, simplemente, que sí las da, pero sabe que más que una palmadita, el que está entregado a Dios está dispuesto a través de dificultades, ser podado. Porque el que da fruto es podado y el que no da fruto es cortado. Así que cuando nos entregamos a Dios, no esperemos que todo se convierta en un lecho de rosas. Si lo que buscamos al entregarnos de todo corazón a Dios es que la vida se convierta en un paraíso, en un rincón de paz, en un remanso de paz, pues nos vamos a encontrar con algo muy distinto. ¿Por qué? Nos metemos de cabeza, como se dice, en la boca del lobo. Estamos desafiando los poderes del mundo, estamos desafiando a Satanás, estamos desafiando a nuestra propia carne. Así que la lucha va a ser más encarnizada, pero ahí Dios también va a estar presente. Cuando mayores son los desastres que enfrentamos, también mayor brilla la forma en que Dios nos rescata y nos asiste. Y por último, en ambas ocasiones, fijaros que tanto la tripulación de Jonás como la tripulación del barco de Pablo, si no conocieron a Dios en el sentido que nosotros lo solemos decir, por lo menos sí lo reconocieron, porque la tripulación de Jonás acaba orando a Jehová. Y estoy seguro que la tripulación de Pablo, aunque eso no se nos dice, quedaron impactados de por vida de aquel Dios que le había dado tal seguridad a Pablo como para animar a toda la tripulación, serenarla, invitarlos a comer, decirles que aunque iban a perder la nave, lo cual no era muy halagador, aunque la nave se iba a perder, que no se iba a perder ninguna vida, seguro que no olvidarían a ese Dios. Pero el tema no se quedó solamente en la nave y en el naufragio, porque al final, ¿dónde fue Jonás? Fue a Nínive a predicar. ¿Y qué ocurrió con Nínive? Nínive se salvó. ¿Y Pablo a dónde fue? Al pretorio. Fue a Roma y estuvo ahí 1 año y pico, ¿no? Esperando audiencia con el César. Y dice que en el pretorio, que era la guardia pretoriana, ¿no? Los genízaros, en Turquía eran los genízaros, ¿no? Los guerreros más fieros, eran la guardia de élite que defendía al emperador. Dice que en el pretorio todos han escuchado de Dios. O sea que en todas las circunstancias
Dios, a veces, no porque nosotros no nos lo hemos ganado, no porque nos lo merezcamos, no porque hemos acumulado méritos, simplemente porque Él tiene un plan para nuestras vidas y por poco que nosotros se lo permitamos, y aun cuando no se lo permitamos, si les presentamos las cuentas claras, mira, yo en esto no quiero, conmigo no cuentes, etcétera, etcétera, de vez en cuando puede venir de alguna parte algún sopapo o alguna circunstancia o alguna situación que nos haga caer en cuenta y Dios acaba cumpliendo sus propósitos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que uno es infeliz y que el otro, aún en la adversidad, se goza. Eso sí es diferente. Tenemos dos opciones en la vida. Vivir una vida en la que acabemos cumpliendo a lo mejor con la voluntad del Señor, pero seamos infelices, aunque haya muchas facilidades que el Señor nos va prestando, o vivir una vida en la que, aunque tengamos muchos problemas, muchos desafíos, muchos retos, muchas circunstancias complejas, podamos tener el gozo del Señor presente en nuestras vidas. ¿Cuándo esto se hace más evidente? En los naufragios, porque ya no tenemos nada a lo que aferrarnos. ¿A qué se aferra uno cuando está cayendo? A un clavo ardiente. En Turquía, ¿sabéis a lo que se aferra? A una serpiente. El que cae en el mar se aferra a la serpiente. Claro, ¿Pablo qué hizo? Cayó en el mar. Al final no fue el que se aferró a la serpiente, sino la serpiente que se aferró a él. O sea, como diciendo ya, es lo peor que te puede pasar, pero con aquello de salvarse uno, está dispuesto incluso a agarrarse a lo más peligroso. El caso es que nosotros nos agarramos a Dios, ni a un clavo ardiente, ni a una serpiente. Y Dios nos agarra a nosotros. La diferencia entre uno y otro, lo repito, es que uno es infeliz y el otro vive una vida con paz y gozo. Parece si nos ponemos en pie y tenemos una oración. La última, diapositiva, esas manos de Durero. Señor, en esta mañana creo que ninguno de nosotros hemos vivido un naufragio literal, aunque podemos haber vivido múltiples situaciones que podemos catalogar de naufragio en nuestras vidas. Pero por encima de todas las cosas, yo el primero, te pedimos esa fe sencilla, prístina, pura, sin complejidades ni complejos, que se centra en ti, que se goza en ti, que afronta las situaciones sabiendo que tú no nos desamparas. Y aun aquello que no podemos explicar por qué ha ocurrido y que nunca lo sabremos en este mundo, aun en aquellos casos, sabiendo que tú no nos abandonas, no nos dejas de la mano. Queremos pedir por esa actitud que sepa aprovechar esas situaciones también para interceder por otros, para buscar el bien de otros, para olvidarnos un poco de nosotros mismos, no de nuestras necesidades primarias, pero sí simplemente en nuestra comodidad y poder abocarnos a los demás. Por el testimonio de Jonás y por el testimonio de Pablo también te damos gracias porque sabemos que todo propósito de bondad, como dice Pablo, se cumplirá también en nuestras vidas. Toda obra de fe, toda actividad de amor. Señor, pedimos que tú simplemente nos ayudes a ser ese tipo de creyentes que lo aprovechamos para bien, te honramos y que también podamos ser instrumento para salvación de otros muchos. A veces solo por el testimonio que damos de andar contigo, de andar confiando en ti y también por el testimonio que damos de viva voz en las oportunidades que tú nos das. En todo y por todo, Señor, queremos alabarte y adorarte como tú mereces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga. No sé si hay una última palabra, hoy ya hemos acabado. Pues podéis ir en paz.